Hola, soy Félix, @locutorco, y estas son las entrevistas de elsiglo21eshoy.com. Podcast de conversación. Bueno, de conversación y café. Conocí a Beto Arcos por internet. Él estaba en Los Ángeles, en California, y se ofreció muy gentilmente a colaborar en un proyecto podcast que yo estaba llevando a cabo. Poco tiempo después, Beto Arcos visitó Bogotá con motivo del festival de música, la feria de música BOM, Bogotá Music Market. Aprovechando que estaba en la ciudad, le escribí, nos pusimos una cita y fuimos a tomar un café mientras hablábamos de podcast, de radio pública, de música y tantas otras cosas más. Hablamos por 1 hora. Y aquí está esa hora. Beto Arcos, productor independiente de radio y de podcast para NPR, y para PRI, con programas que salen en más de 400 estaciones de radio en Estados Unidos y también en los servicios de BBC. Estas son las entrevistas del siglo XXI es hoy. Un café con Beto Arcos. Yo en Los Ángeles, yo soy de Veracruz, México. Llevo viviendo allá en Estados Unidos del 85. ¿Desde el 85? Ya eres gringo. Sí, bueno, tengo la doble nacionalidad. Ajá. Tengo pasaporte mexicano y pasaporte norteamericano. Llegó el café. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y me muevo en los dos mundos. Mi trabajo lo hago en inglés. Todo mi trabajo es en inglés. ¿Y cuál es tu trabajo? Soy reportero freelance con 2 cadenas de Estados Unidos, National Public Radio. NPR. Beto Arcos in Rio de Janeiro. At the Casa Grande Theater in Rio, a few blocks from the famous Ipanema beach, Bibi Ferreira belts out a classic song by Edith Piaf to an adoring audience. Y un programa de la BBC y Public Radio International que se llama The World, El Mundo. Gabriel Garcia Marquez once described his book, 100 Years of Solitude, as a 350-page vallenato. Now, in case you're not familiar with vallenatos, here's our friend Beto Arcos. Traditional vallenatos are Colombian folk songs played on accordion, caja, a small drum, and guacharaca, a scraper. Para BBC de Londres. Tienen un programa en Estados Unidos que se llama The World. The World. Sí, entonces yo colaboro con ellos, hago reportajes sobre música. ¡Qué bien! ¡Qué bonito tema! Sí, a eso vengo, a Bogotá. ¿Vienes a Colombia como reportero de BBC? Sí, tengo 2 trabajos que voy a sacar de este viaje. Uno es un reportaje enfocado en la música en el contexto del Acuerdo de Paz. ¡Wow! ¡Qué bonito! La música y el Acuerdo de Paz. Acuerdo de Paz. Es decir, la opinión de artistas, de músicos colombianos frente a este momento tan importante en la historia de Colombia. ¿Cómo sienten eso? ¿Cómo les afecta? ¿De qué manera les ha afectado? Músicos no solo de Bogotá, sino he entrevistado músicos que también son de fuera. Y voy a hacer una reseña de 5 artistas colombianos para un programa de NPR que se llama Here and Now, que es un programa escuchado en unas 400 o 500 estaciones de radio en Estados Unidos. Eso me parece bien interesante, el modelo de NPR, del que se habla mucho en todo el mundo, especialmente desde la lógica de la gente que oye podcast. Hay como un halo de misterio ahí, de magia, que dicen, wow, NPR, los podcasts de NPR, ellos sí tienen presupuesto, ellos sí pueden hacer lo que quieren. ¿Es verdad? Es verdad. Es verdad, porque bueno, tú sabes, la cultura del podcast es así como, bueno, el año pasado, un poco para dar contexto, el año pasado hubo un encabezado en el New York Times que decía Podcast saved public radio. El podcast salvó a la radio pública. A la radio pública. Y no es una exageración, es en realidad un hecho desde hace, yo creo que de unos 5 o 10 años para acá. Uh-huh. El podcast se ha convertido en el medio más importante de la radio pública.
¿Por qué? Porque ya ahora la gente no escucha la radio normal en el auto y en la casa. Ya no. Ahora todo el mundo lleva su móvil, ¿no? Su smartphone y lo escucha donde quiere. Todos los radios tienen su app, su aplicación. Yo no sé si en Colombia lo usan, si radios tienen app. Sí, Entonces claro. en la app tú buscas el programa de Beto Arcos y lo pinchas y escuchas el programa de Beto Arcos, por decir algo. Pero el tuyo, el de Cosmic Barrio, está en Podomatic. Sí, es esa parte. Este es tuyo independiente. Sí. Sin BBC, sin No. NPR. Exacto. Claro, los programas donde yo colaboro mencionan a mi podcast. Ah, ok. O sea, le hacen promoción. Yo el programa cuando regrese de Colombia, me entrevistan, hacen una... Beto, ¿qué traes de Colombia? ¿Qué hay de emocionante de la música colombiana? No, pues hay esto y esto. Beto Arcos es el reportero, colaborador de NPR y tiene un podcast que se llama The Cosmic Barrio. Es muy interesante porque en el modelo de radio en Colombia, como que no dejarían. No, Si tú vas a trabajar para una radio y vas a nombrar tu propio proyecto, que acá todavía se diría como tu página web, que es en realidad tu podcast en este caso, tu página web de audios, como que no nombres algo que no es la empresa que te está pagando, porque te pagan en esas compañías. sí, en NPR, claro, y en el programa The World, claro, o sea, me pagan por pieza, sí, por cada reportaje, por ejemplo, me pagan unos $600 por un reportaje. Yo tenía susto de prevención, pensé en eso no se pregunta. ¿Cuánto te pagan? Eso no se pregunta, No. pero tú lo has dicho. Sí, ¿por qué no? No es ningún misterio. Eso está bien. Y por los capítulos podcast de Cosmic Barrio, nada. Nada. Más bien, tienes que pagarle a Podomatic, Exacto. supongo. Sí, pues es una plataforma como todas y te dan un servicio, ¿no? El servidor. Y tú estás pagando por eso. Te dan, vamos, es un paquete, ¿no? Porque también te ofrecen estadísticas, ¿no? Números, quién te está escuchando, tal y cosa, ¿no? O sea, la información. Pero, bueno, no es mucho, son $100 al año. ¿Qué tal la torta de amapola que pediste? Sí, la llamamos, bueno, en Estados Unidos se le conoce como poppy. ¿Poppy? Poppy. Pero también tiene una connotación, bueno, la amapola también, referente a la hierba mala, A la... marihuana. ¿Ah, sí? Amapola es marihuana Ah, caramba. en México. Sí. Acá se considera que la amapola puede funcionar para extraer otro tipo de drogas. Finalmente creo que la heroína podría estar relacionada Claro. con la amapola. Sí, el opio. Opiáceo. Pues no, mira, aquí lo que hacemos es comernos las semillas en tortas. Sí, también se conoce allá en Estados Unidos, no en México tanto, el poppy. Con café. Muy rico. Nos vimos hace poco en una casa Quilelé, una casa cultural en el barrio Tegusaquillo, en Bogotá, y caminamos hasta este café para grabar la conversación sin la música del Pacífico que estaba sonando allá en vivo muy fuerte. Bien, ¿por qué te dedicaste a la música? ¿A reportero de música? ¿A cronista? ¿A qué Sí, es? sí, todo eso. Reportero, melómano, un poco investigador y finalmente pues crítico de música. Es una historia interesante, ¿no? Porque además aquí hay una conexión con Colombia de una manera interesante. Yo era un inmigrante indocumentado a mediados de los 80s. Vivía yo en una ciudad que se llama Boulder, Colorado, en las Rocallosas. Tenía yo como 21, 22 años. Y llegué ahí a mediados de los 80s, como dije, sin papeles. Y empecé a trabajar y no sé, como algún año o más o menos conocí a un brasileño que era como, de vez en cuando hacía de DJ, ¿no? Un DJ locutor de una radio local ahí comunitaria. Y él colaboraba con un colombiano de nombre Javier Garcés, que era el conductor del programa. Y el programa se llamaba Latin Jam, como tocada latina. Como
Sí, acá le dirían, sí, tocada no, toque latino, O descarga latina. improvisación. Sí, Digamos que para traducirlo a todos los castellanos, Sí, sí. una improvisación musical latina. y este hombre, Javier Garcés, era el conductor del programa y me invitó a que llevara mis discos y mis cassettes que andaba yo cargando en mi mochila y fuera yo su invitado especial. Y este Javier dice, oye, pues te gusta hablar de música y por lo que veo tienes buen gusto, entonces ¿por qué no vienes a hacer el programa tú? Le digo yo, a hacer radio, pues le digo, no, sí me ha interesado el periodismo, pero no, radio nunca he hecho y no sé cómo hacer esto. Dice, no, dice, es que ya tienes el don de la palabra, eres bueno para hablar de música y tienes una pasión por la música. Dice, ¿por qué no vienes y te haces hay un curso aquí de capacitación que dan en la radio gratis y te dejo el programa? Ah, te lo dejo, no es te incorporo, sino te lo dejo a ti. Sí. Y me dejó el programa. Y él se fue. Y dijo, ya no quiero hacer el programa más, es tuyo, tú hazlo. Confío en ti, tienes buen gusto, yo ya no me interesa, llevo 7 años haciéndolo, ya no quiero hacerlo, se te queda el programa. Y me dejó el programa y yo le cambié de nombre y le puse Tierra Mestiza. En español. No, en inglés. Pero Tierra Mestiza, Sí, en español. el nombre en español, pero igual el programa se emitía en inglés. Sí. Ok. Y ahí empecé a hacer radio, en 1985, 80, por allá, yo creo en el 86, más o menos. Empecé a hacer radio comunitaria, era un programa semanal, una vez a la semana, de 2 horas. Y bueno, no solamente era música, de vez en cuando entrevistábamos a algún escritor, algún poeta que llegaba, porque estábamos en la Universidad de Colorado, muy cerca. Entonces había oportunidades de muchas cosas, ¿no? Entonces ahí llegaban, en esos años que yo después empecé a la universidad ahí mismo, en el 89, entré a la Universidad de Colorado a hacer mi carrera de periodismo, ya con un bagaje de periodismo radiofónico. Y entonces ahí en la universidad me empiezo a dar cuenta que hay una cantidad de recursos, no solamente la biblioteca y los lugares donde uno va a estudiar, sino que llegaban conferencistas y llegó Mario Vargas Llosa, llegó Carlos Fuentes, llegaron grandes figuras de las letras latinoamericanas, ¿no? Porque un profesor del departamento de español invitaba a estos escritores a dar conferencias sobre la novela de las Américas, que así se llamaba una serie de conferencias que daba una vez al año. No se apareció Gabo porque tenía una cosa con Estados Unidos, siempre como que no quiso ir a Estados Unidos a dar charlas y conferencias, pero estuvo a punto de, no sé por qué no se hizo, pero sé que, de hecho, el profesor que estaba encargado de esta serie de charlas, su especialidad es la novela colombiana y escribió 2 o 3 libros sobre García Márquez. Así que estaría interesadísimo en llevarlo. no, claro. Era un profesor. Bueno, todavía estoy en contacto con él de vez en cuando. Raymond Williams. Y en fin, entonces todo eso me nutrió, ¿no? Me dio un poco, me abrió un poco el mundo y de repente decidí que por ahí era el camino. Ahí empecé a hacer radio, a hacer cosas y empecé a hacer reportajes para un programa de NPR. Mi primer reportaje salió en mayo de 1993 y el primer reportaje fue sobre una película basada en la novela de Laura Esquivel que se llamó Como agua para chocolate. Sí, la recuerdo muy bien, la película. Esa es mi historia. Que vi la película, pero nunca leí el libro. Sí. Esa es... Y supongo que muchos en el mundo estaremos en la misma condición. Exacto. Diciendo, ¿en serio obligaban a una de las hijas a que...? Ay, no la voy a contar por si acaso alguien la quiere ver. Sí. No, pues en su momento pues fue una película importante, ¿no? Pero bueno, ahora ya la ve uno como que... pero entrevisté a la escritora, que fue la pareja del director de la película. ¿Ah, sí? Un no mexicano. me sabía eso. Laura Esquivel no fueron casados, pero fue pareja y pues obviamente de ahí salió el guión. Y Alfonso Arau, que fue el director de la película, pues es padre
de una de las figuras pues como emblemáticas del rock mexicano, de una banda emblemática de principios de los 80s que se llamó Botellita de Jerez. Que igual no los ubicas tú aquí, pero... Yo soy súper fan de ellos desde pues los sí. 80, pero no tenía idea de esa, Sí. de esa correlación. Además, porque siempre me imaginé a Botellita de Jerez no como la banda del hijo de un cineasta, que así me imagino más bien a los hombres G, que el papá de David Somers era director de cine, y había otra banda española que estaba por el mismo estilo. Entonces como que te imaginas a los pijos españoles y no a Botellita de Jerez, que era como tan popular, tan naca, una banda abiertamente naca y Total. orgullosa de ser naca. Naco es chido. Naco es chido, todos la naco es chido, verdad de Dios. Sí, sí. Entonces no me imaginaba eso. Su hijo de Alfonso Arau es Sergio Arau, que además de ser, yo no lo diría que ser un gran músico, porque ninguno de los tres lo es ni lo fue. sino era como músico instrumentista quizás no, pero creo que ellos tenían o tienen la esencia del punk, Exacto. pero llevado a lo mexicano. Exacto. Sí, la gran contribución de esta banda es precisamente eso: mexicanizar el rock, hacerlo de ellos y meterle, como decían ellos, hacer un guacarrock. El guacarrock, sí, Sí, señor. mezclarlo ahí, como decía Sergio Arau, pones una licuadora y le metes ahí Jorge Negrete, Janis Joplin, Pedro Infante, Jimi Hendrix, y lo que salga, eso es el guacarrock. Así decía Sergio Arau. Es un amigo, por cierto. ¿Sí? Sí, es amigo. Vive ahí en Los Ángeles y de hecho yo una vez colaboré con él en un programa de radio arte con un artista de performance que se llama Guillermo Gómez Peña, una figura muy importante del performance de México, pero de Estados Unidos. De ellos creo que tuve yo una gran influencia en la vida como para rescatar también el valor de mi país, de lo colombiano, y me gustaba mucho y yo quería de alguna manera emular, no sé si conoces el dicho colombiano de que en Colombia la clase alta ha querido ser británica siempre, la clase media ha querido ser gringa siempre y la clase baja ha querido ser mexicana siempre. Sí. No lo Entonces, sabía, pero qué bueno que me lo dices. Porque estaba yo como, ¿por dónde va esto? A ver, ¿por qué hay una presencia británica tan fuerte aquí? Yo no sé. Por ejemplo, el BOM es apoyado por el British Council. la feria musical a la que has venido. Sí. El BOM. Sí. Y, bueno, entonces, de alguna manera yo quería emular, seguir los parámetros marcados por Botellita de Jerez cuando decían, lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Así es. Y yo pensaba, sí, si eso lo puede decir un mexicano, pues creo que todos los americanos, los latinoamericanos, tenemos también una versión de lo mismo. Sí. ¿Cómo sería el equivalente para ustedes? No tengo referencias así históricas como estas, ¿no? En Colombia, pero qué sé yo. ¿Cuál es la gran figura de ustedes? ¿Bolívar? La historia lo reclama más como venezolano, aunque siempre vivió en Colombia, hizo la mayor parte de sus Sí, hazañas claro. en Colombia, murió en Colombia. Sí, no sé, la gran figura histórica de Colombia pudo haber sido Bolívar y el gran mártir del pueblo colombiano, Jorge Eliezer Gaitán. Eliezer, sí, claro. Podíamos... Y en la música, en Colombia creo que llegamos a un nivel equivalente cuando aparecía Terciopelados. Digamos que Botellita de Jerez en México y en Colombia aparecía Terciopelados, lo popular dentro de la música, mezclándola también con el rock para tener un sonido muy joven, pero a la vez muy arraigado con la realidad del campo y de lo local. Entonces a Terciopelados como que esgrimió esa bandera muy bien y que fue conocido en el resto del continente. Sí, no, sin duda, ¿no? Pues acaban el año pasado publicar 20 años de El Dorado, ¿no? El tributo que... me parece que escribiste un texto tú para este... ¿Lo sabías? Sí, me dijo Humberto. Caramba, nuestro amigo en común que nos presentó. Exactamente, sí, él me dijo. Sí, precisamente. Pues te digo, ese es un poco la historia de cómo entré al mundo de la radio y ya en el 95, después de haber terminado mi carrera de radio en Estados Unidos, en la Universidad de Colorado,
y de separarme de mi primera esposa, me decidí mudarme a Los Ángeles. Y en el 95 llegué a Los Ángeles, ahora sí que sin nada, igual, de inmigrante con mi mochila y mis discos. Y ya empecé a trabajar en una radio de Los Ángeles en el 96, ya con como staff de la gerencia de la radio. Y empecé a moverme, vamos, ya de lleno en el mundo de la música, 100%. Fui creador de un programa que todavía existe, que se llama Global Village, la aldea global. Un programa de lunes a viernes. Yo hacía el programa una vez a la semana, un programa de 3 horas, de música del mundo. Donde también ese concepto del mundo se me hacía como que no decía mucho, ¿no? O sea, yo pasaba de todo. No sé si estés de acuerdo con una teoría de, creo que fue un brasileño tal vez, Benjamin Taupkin, o alguien así que dijo, ok, la world music, la música del mundo, eso es una categoría gringa para nombrar todo lo que no es gringo. o todo lo que no es, todo lo que no está en inglés. Sí, el concepto nació no en Estados Unidos, fue en Inglaterra. Te entiendo yo que fue un británico que en una discoteca no encontraba dónde poner la música de África. Y alguien dijo, no, pues, ¿por qué no esto, no? Y de ahí surgió, y de ahí se expandió. La música de África. Sí. World. World, o sea, lo que no es británico, como bien dices, ¿no? Y después, evidentemente, todo el mundo dijo, pues sí, world, that's right, that's it, let's use world. Y todo el mundo empezó a usar el concepto de world. Pero se me hizo, el mismo David Byrne, ¿no? Que sacó su discográfica Luaka Bop y empezó a sacar cantidad de discos de todas partes del mundo. Él mismo dijo, no, dice, este concepto de world music no tiene nada que ver, dice. Es más, dice, la música norteamericana, dice, el mundo de la música anglo es apenas el 20% del mercado mundial, dice. Ni siquiera nosotros somos los grandes consumidores de música, dice. Los hindúes y la música de China y América Latina, dice, consumen mucho más música que nosotros. Porque ya vamos a... O sea, él estaba defendiendo, ¿no? Este concepto de que no, todo es world music. Todo. Claro, y por lógica, es como el concurso de Miss Universo, que alguien se ha preguntado, ¿y dónde está la representante de Venus y la de Saturno? Porque si es Miss Universo, por lo menos los del sistema local, solar, los del sistema solar estarían... Claro. Pues sí. Bien, entonces comienzan los 90s, bueno, a mediados de los 90s, ya 20 años, haciendo radio en Los Ángeles. Sí. ¿Y cuándo pasas a NPR como radio nacional para Estados Unidos? Pues mira, en ese proceso de estar trabajando en radio local, pues empiezo a darme cuenta, ¿no? Bien de todo lo que es la radio nacional, las redes. Además que hay que decirlo, NPR es una de varias redes nacionales de radio pública. La otra que mencionaba es Public Radio International y otra que se llama también grande, American Public Media. Ahora hay más, ya no te las voy a nombrar porque no vale la pena, pero digamos, yo trabajaba para una cadena que tiene 5 estaciones de radio, que son las radios más aguerridas y más izquierdosas y más progresistas y más anacrónicas al mismo tiempo, que es una cadena que se fundó en 1949 en Berkeley, que es la radio y la cadena que creó el concepto de radio pública en Estados Unidos, que es Pacifica Radio. Pacifica Radio. El nombre te puede decir por qué se llamó Pacifica. Porque fue el creador de esta radio, de esta cadena. La primera fue en Berkeley, en California. ¿La misma ciudad donde está la escuela de música famosa? No, Berkeley es en Boston. Okay. Son dos, se pronuncia igual pero se escribe diferente. Okay. Berkeley, California, es cerca de San Francisco. El fundador de Radio Pacífica, de Pacifica Radio, fue un señor que estaba en contra de la guerra, era un pacifista. Lo reclutaron y se negó a ir a la guerra. Objeto de conciencia. Conscientious Objector, exactamente. Entonces decidió hacer algo, ¿no?, a favor del pacifismo, no, naciente apenas en Estados Unidos. Estoy hablando de mediados de los años 40,
post Segunda Guerra Mundial. En 1949 decide crear una radio en Berkeley, California, que le da el nombre de Pacifica Radio. Y ahí nace el concepto de la radio pública en Estados Unidos. Concepto de radio pública, ¿por qué? Porque es una radio que lo que va a hacer es crear una programación que va a ser apoyada por los radioescuchas. Es decir, a través de donativos. Exactamente. Donativos. El 100%. El 100% de los ingresos de esta radio viene de los oyentes. Exactamente. Esto es importante. Yo me enteré de todo esto haciendo la investigación para un libro que hice, que es todo sobre podcast, en el que descubrí que en efecto hay varias cadenas de gestión de contenidos para la radio pública en Estados Unidos, y también que la radio pública en Estados Unidos no es el mismo concepto de radio pública que tenemos en otras partes del mundo, en donde la radio pública es estatal y se paga con los impuestos. En Estados Unidos, al parecer, ya me confirmarás, no hay impuestos que vayan a la radio. Todas las radios públicas tienen el derecho a pedir una subvención, un apoyo financiero del Estado, federal, no estatal. Apoyo del financiero es dinero. De federal significa que es no de California, sino de los Estados Unidos de América. Sí, del gobierno federal. Del gobierno de toda la nación, de toda la unión. Exactamente. De estados. Es decir, el Congreso de los Estados Unidos tiene un presupuesto dedicado a la difusión pública de información por medio principalmente de dos cadenas, sino no son las únicas, pero son dos cadenas, las más importantes. ¿De radio? Que sí, no, de radio y televisión. Una se llama NPR y la otra se llama PBS, Public Broadcasting System. Que es aquella que se hizo famosa por Plaza Sésamo. Sí, pero también más recientemente por los documentales que se han hecho, de cantidad de documentales acerca de la historia de Estados Unidos. Ok, y otras PBS. cosas. PBS. Y del otro lado está NPR, que es la que conocemos por Serial y los podcasts. Pero ya llegaremos a ese punto. No, Serial no tiene nada que ver con NPR. Ese es un programa producido independiente. De acuerdo. Esa es otra conversación. Esa es otra conversación. Sí, y si no estoy mal, producido independiente y que puede llegar a estar en la programación de las emisoras de NPR. Sí, pero en su mayoría Serial no es un programa de radial, sino Más de bien, podcast. Exacto, que es el primero en que se publica solo como podcast. Exacto. Viniendo de This American Life. Exacto. Que sí estaba en las dos. Exactamente. O está en las dos plataformas. Sí, Serial es un hijo de This American Life. Hijo podcast de This American Life, sí, que es radio y podcast. Exactamente. Bien, sí, más o menos. Ahí va. Ahí vamos. Entonces, el Congreso da dinero para NPR y para PBS. Sí, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos. Si no le da, a ver, ya es un año, cada año fiscal le damos tanto dinero, no. Tiene que cumplir ciertos requisitos. Y los requisitos están asignados dependiendo del perfil de la red, de la organización noticiosa, como en este caso NPR. Es decir, tiene que cumplir con el hecho de que debe de tener cierta cantidad de empleados que sean gente de color, que no sean blancos. Ah, ok. Sí. Es como una como una ley de participación étnica. Sí. Es decir, tiene que llegar a cierto auditorio, a cierta audiencia en el país, ¿no? Tiene que presentar... ¿En número? No, sí, puede ser en número y puede ser también por regiones. Es decir, ¿cómo explicarte? Porque es un poco complicado esto. Pero es más bien aunado todo a la idea de que el servicio de radio pública tiene que llegar a todos sin igual, no nada más a la gente pudiente. Ok.
¿Entiendes? Pero lo triste del asunto es de que NPR sigue siendo una cadena elitista. Porque la mayoría de la gente que escucha NPR es gente preparada, educada, de clase media para arriba. Esa es la realidad. ¿Y la otra gente que está oyendo? Y el resto de la gente escucha radio comercial. Howard Stern y esas cosas. Sí, exacto. Es decir, si la población de Estados Unidos es de 300 millones, solamente el 10% de la población escucha NPR. Es decir, 30 millones. Esa es la realidad. Y en números así ya, cifras, yo sé que NPR tiene un auditorio semanal de 25 a 30 millones de personas. Así. El programa The Morning Edition es el de mayor audiencia. Tiene una audiencia de los 7 a 8 millones de personas diariamente. El de All Things Considered, el de la tarde, lo escuchan, pueden ser de 6 a 8 millones diariamente. Es decir, en total, NPR es escuchada por unos 30 millones de personas a la semana. Es un montón, igual. Es un montón de gente. Desde mi perspectiva es mucha gente. Y eso funciona con estaciones locales encadenadas. Exactamente. Ahora hay otra parte que es interesante también hablar. Es decir, NPR no es dueña, la cadena no es dueña de las 800 estaciones. No. Las 800 estaciones que repiten, que programan los contenidos de NPR, transmiten la programación que NPR ofrece según quieran ellos en su horario de la semana. Hay estaciones que programan nada más las revistas semanales, como Morning Edition, All Things Considered. Hay otras que incluyen programación musical. Hay otras que incluyen programación de política, etc. Según he entendido yo, me corregirás si me equivoco, las estaciones pueden ser o públicas, es decir, o de propiedad pública, me refiero, a que pueden ser de un estado o de una localidad, de una ciudad, de una población, o pueden ser estaciones incluso privadas que se afilian a NPR, pagan una mensualidad o una anualidad para tener acceso a un menú de contenidos. No. Bueno, es un poco más complejo el asunto. La mayoría de las estaciones son entidades independientes no asociadas a ninguna institución, ni gobierno. Ni institución ni gobierno. Con algunas excepciones. Por ejemplo, la radio más famosa para ustedes quizás es KCRW. No lo es para mí, pero bien. Bueno, he escuchado a colombianos que me han dicho que sí, esa es la que escuchan. KCRW. Bueno, esa radio que está en Los Ángeles está asociada a una institución que se llama Santa Monica College, la Universidad de Santa Mónica. Ajá. Y desde luego, ellos son parte de esa institución. Pero al mismo tiempo funcionan independientemente de la institución. Es decir, sí reciben un dinero de la institución, porque son parte de ahí nació la radio. De la universidad. Del college. Pero el presupuesto mayoritario de esa radio no viene del college. No podrían hacer lo que han hecho desde hace 20 años. La radio recibe yo diría un 60% o 70% de dinero de los radioescuchas, como decía yo hace un momento, de donativos, porque hacen maratones, ¿no?, radiofónicos para pedir dinero, que eso podemos hablar también del tema porque es un poco mi especialidad. Yo también sé hacerlo. Y también reciben lo que le llaman underwriting, que es apoyo financiero como spots que no son comerciales chillones, sino son, por ejemplo, de esta manera: This program is brought to you by Juan Valdez, serving the best coffee since 1955. JuanValdez.com. No es una cuña publicitaria, es lo que en Colombia llamaríamos una mención comercial. Exacto. Pero además con una entrada gentil que ya no se usa más en Colombia. Sí. Este programa es traído a ti por...
Y ese mismo formato es el que oímos en los podcasts de los Estados Unidos. Eso mismo que escuchas en los podcasts es lo mismo que escuchamos en radio normal nosotros y que hemos escuchado desde hace 30 o 40 años. No es una pausa comerciales como se usa en España y América Latina. Pausa, se corta. Incluso te voy a contar que en la última vez que estuve trabajando para una radio, que ya no quiero volver a trabajar para radios nunca más, el software de emisión era desarrollado en España. Y había una cosa bien curiosa, y es que para Colombia tuvieron que hacer una adaptación y un ajuste para dejar que a la hora de las cuñas comerciales, en Colombia necesitábamos que el software dejara que se acabara la canción. Porque en España decían, los comerciales entran a las 3 en punto, y si la canción lleva 30 segundos sonando, se corta. Para los colombianos era, no, ¿cómo me vas a cortar la canción? No me hagas eso. Claro. No la pongas entonces, pero no empieces a poner la canción y la cortas a la mitad para poner cuñas comerciales. Exacto. Entonces, eso no ocurre en este tipo de radio pública de Estados Unidos, en NPR, y de esa misma manera no ocurre en los podcasts de Estados Unidos. Así es. Y así es, tú escuchas el radio en la mañana y cada 10 minutos hay esas cuñas comerciales, o ¿cómo lo llamas? Dices, menciones comerciales. Que puede ser de una compañía nacional si es parte del apoyo financiero a NPR, ¿no? Que es un acuerdo que tiene la radio local que pasarlo también, ¿no? Porque es un acuerdo de NPR con estas compañías. O en el caso, y siempre pues obviamente los de programación ya lo saben, que te dan medio minuto para que tú hagas tus menciones comerciales locales. Entonces puedes escuchar una mención comercial nacional y una mención comercial local en un break de un minuto. Una pausa para que localmente pongas tus anuncios de tus patrocinadores locales. Exactamente. Y así es como se subvencionan la radio pública en Estados Unidos. Hay también fundaciones que les dan dinero. Ajá. Hay también ricos como Steven Spielberg y David Geffen que les dan también su pasta. ¿Geffen, el de la disquera? Sí, claro. Sí, esa gente, como escuchan esa radio todos los días y son fans, pues les dan su pasta también, ¿no? De vez en cuando por ahí encuentras ahí a Tom Hanks que acaba de dar $20,000 a la radio de tal. Sí, claro, eso es normal. Además que para ellos es una deducción de impuestos. Sin duda, hay que decirlo también. Tú cada vez que haces un donativo, todos, yo soy miembro también de una radio, yo les doy donativo anual, $60, y es una deducción de impuestos. Lo mismo los ricos, ¿no? Desde luego, también por eso lo hacen y porque se escucha su nombre que están dando a la radio local. Claro, es una manera de tener una publicidad distinta. Sí. Ay. Oh, Tom Hanks is cool because, he's giving to the public radio station. I'm gonna give too. Yo también voy a donar. Qué bueno. Esa es la historia. Pero así es como sobreviven las radios públicas. Entonces, bueno, vamos a eso, a cómo financiar la radio pública y cómo financiar un proyecto podcast. ¿Tu proyecto personal lo financias de esa manera? No. Pues ya, o sea, lo que yo lo hago por mí, por amor a la música y nada. O sea, yo no gano un centavo y ni cobro nada. Algún día, si el podcast, es que apenas empecé a hacerlo el año pasado, debí de haberlo hecho hace 10 años. El día de mañana que el podcast se haga más popular, pues ya empezaré a ver la manera de hacer, ¿no? de incluir ahí anuncios y demás. Pero por el momento no me preocupa. Te digo, estoy pagando muy poco, son $100 al año, no es mucho. Es el equivalente a lo que se haría en una donación. Exactamente, sí. Pero esa es un poco la historia, ¿no? El tema es de que hay 3 tipos de radio pública en Estados Unidos. 3. Okay. El primero, el modelo de NPR. Ese es uno. Y de PBS. No, PBS es televisión. Solo televisión. Sí. Ok. PBS solo televisión, sí. NPR solo radio. Sí, entonces hay 3 modelos de radio. La asociada a NPR. Ok, radios locales independientes que se asocian a NPR. Sí. Es decir, son radios que compran o pagan por la programación de NPR, ¿no? NPR es la red, es el network productora de cantidad de programas, y yo como radio local en Los Ángeles le compro Morning Edition, All Things Considered, Weekend Edition
Esos son los programas que yo le compro y le pago a ellos $1.500.000 al año. Por ese servicio. Sí, eso no es mentira, eso es cierto. Pero ese precio depende de quién esté comprando, de la población, supongo. Sí, varía el mercado. Si el mercado es como Los Ángeles, inmenso, pues pagas más, porque tienes un mayor auditorio. Si el mercadito es un pueblito ahí de 100,000 habitantes, pues pagas menos. Se va a pagar distinto en California que en Colorado, porque en California hay más gente Exacto, similar. Sí, exacto. Eso es un tipo de radio. Es una radio que ofrece el contenido de NPR, el contenido de PRI, la otra cadena que decía yo, como el programa The World, el contenido de American Public Media. Ellos producen un programa muy importante que se llama Marketplace. Es un programa diario de media hora, todo alrededor de la economía, el mercado mundial. Entonces, esa es la radio típica asociada a NPR. Luego viene otro tipo de radio, que es la radio universitaria. Es decir, es la radio asociada a una universidad que no programa absolutamente nada de NPR y que se dedica a hacer pura programación dedicada o enfocada al estudiante, a la universidad. Es decir, tienen programas todos producidos, conducidos por estudiantes, por gente que trabaja en la universidad. Como una universidad donde yo doy una clase de periodismo, que es Loyola Marymount University, es una universidad jesuita. La radio de ahí, de ellos, se llama KCLU, Loyola University. Entonces, esa radio, todos los que están al aire, la mayoría, son estudiantes. Y programan desde grunge, punk, música esotérica, extraña, rara, clásica, pero no clásica Mozart, sino John Cage, ¿no? O sea, lo más exotérico que te puedas imaginar, lo más raro, ¿no? Ese es otro tipo de radio, college radio, se le conoce, todo el mundo, college radio, freeform, todo el mundo hace lo que quiera, menos usar palabras sucias, usar lenguaje soez, etcétera. Hay cierta limpieza en el lenguaje, tienes que tener cuidado con eso. Después de las 10, 11 de la noche ya puedes programar un poco más libre, ¿no? El rap, por ejemplo, lo puedes pasar con más libertad, pero no antes de las 10 porque te multan. Hay leyes, ¿no? Del FCC, de la Federal Communications Commission que multan a las radios miles y miles por utilizar lenguaje sucio. Y la tercera radio, que es donde yo empecé a hacer radio, es la radio independiente que ni programa NPR, ni tiene esta cultura del estudiante, sino es una radio independiente que tiene un manager, que tiene un staff de 5 o 6 personas, pero que sobrevive principalmente de donativos. Y tiene una programación también muy particular, que puede ser un programa de música africana, un programa de música latina, un programa de música de blues, un programa de reggae, ¿me entiendes? Representa mucho a la comunidad y por lo tanto la gente apoya mucho con donativos. Directamente, aunque también la radio recibe underwriting, es decir, que son publicidades de esas sutiles de las que hablamos. Exactamente. Entonces ya te hice una descripción de los 3 tipos de radio pública de Estados Unidos. Lo que hay que estar claro aquí es que hay las 2 de ellas sobreviven por donativos. Sin donativos no existen. La de la universidad no. ¿La universidad cómo funciona? La universidad misma paga por todo. Ok. Hay una persona que es la gerente o el gerente, hay un ingeniero, pero no tiene un staff completo. La mayoría de los que están ahí trabajando son voluntarios. Ese es un poco el cuento. Se parece un poco a las radios universitarias que funcionan aquí, en mi país, en mi ciudad, en las que está, por ejemplo, la radio de la Universidad Nacional, que incluso utilizan los programas como extensión académica, en donde puedes encontrar clases y conversaciones post clase con los profesores y que hay programas para las facultades.
para cada una de las facultades de ingeniería, de medicina, de derecho, de leyes. Similar funciona en la emisora de la Universidad Javeriana, pero otra emisora de la Universidad Distrital solamente programa música y ya. Y esa también depende de la universidad, que es estatal, bueno, que es de la ciudad. Y por otro lado está la emisora de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, que programa principalmente música clásica y que tiene espacios con ese tipo de publicidad, ¿cómo la llamabas? Underwriting. Underwriting, en el que hay, por ejemplo, o hubo durante muchos años el concierto Mazda. La marca Mazda ya no está más en el país, pero mientras estuvo, apoyaba a la radio para poner un concierto al día, cada día un concierto de música clásica presentado por la marca Mazda. Les daban patrocinio. Sí. Y más o menos así funcionaban. Pero cuando llegamos a la era del podcast, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo está funcionando eso? Por ejemplo, en los 2 programas que haces, aparte de tu podcast personal. Pues mira, esa es la parte como clave de lo que está pasando en radio en Estados Unidos. Porque ahora todo mi trabajo que hago está dirigido a un auditorio que escucha la radio al aire. Pero es muy probable, yo no te puedo decir números porque no los tengo, pero es muy probable que haya más gente que me escucha por medio de podcast, esos reportajes, que la gente que me escucha al aire. Es decir, al aire, quiero decir que mi programa, por ejemplo, hice un reportaje, estuve en Bogotá en abril, pasé por aquí un día y me fui a Valledupar, fui al Festival de Vallenato, hice un par de reportajes, pasé también y entrevisté a Noel Petro y le hice una entrevista y en base a eso pues salió un perfil que más bien fue narrado por mí mismo con el conductor del programa The World. Ese programa salió, ese momento que fueron como 5 minutos, salió al aire, por decir así, un viernes y la gente lo escucha en 400 estaciones de radio a diferentes horarios del país, ¿no? Y puede ser que a la semana siguiente ya lo escuchó el doble de gente por medio del móvil, porque ese mismo reportaje, esa misma reseña o perfil lo convierten en podcast. O sea, lo editan de manera que tú vas a la página web o el app y lo bajas y lo escuchas a la hora que tú quieres y lo estás escuchando como si fuera podcast, que fueron 5 minutos. Y ya la gente no necesita escuchar todo el programa de 1 hora, sino nada más ese podcast. ¿Y ha sido modificado el audio o es simplemente la extracción de cada tema, por ejemplo? Es totalmente independiente el audio del programa. Pero completo, es decir, los 5 minutos que puedo oír como podcast son en efecto los mismos 5 minutos que sonaron en la radio al aire. Así es. Todos mis reportajes que yo he hecho en NPR y en la BBC PRI, todos los puedes encontrar como podcast independientes, incluyendo la pequeña introducción que hace o presentación que hace él o la conductora de los programas, porque todo programa tiene su conductor, ¿no? All Things Considered tienes conductores, Morning Edition tiene conductores, etc. Y lo escuchas el reportaje tal y como salió al aire. Bien, y ahora quiero preguntarte por cómo funciona eso con los programas de radio al aire y podcast en español dentro de Estados Unidos. ¿En español? Sí. Lo cierto es que no hay mucho. ¿Podcast en español? O sea, NPR no tiene nada, para decirlo. Las cadenas de radio que acaba de mencionar, Public Radio International, American Public Media, ninguno de ellos tiene programa en español. Los únicos, hay una cadena de radio en español que se llama Radio Bilingüe, que es una cadena que está en California, pues tiene todos los contenidos son en español. Y tienen ellos su app y tienen ellos pero no tiene un auditorio así muy grande, ¿no? Comparado con NPR, pues
no sé, la quinta parte o menos. ¿Qué crees que esté oyendo el público hispano en Estados Unidos? No está escuchando podcasts. Está escuchando radio normal. Los hispanos Sí. oyen radio. Los hispanos, hay que decirlo, de una edad cierta, ¿no? Porque los jóvenes no escuchan ni nada de radio. Están metidos siempre escuchando esto. El móvil, el smartphone. Spotify y Exacto, cosas similares. todo eso, sí, sí. El radio escucha o la radio escucha típica norteamericano, que escucha podcast, es gente norteamericana, gringos, anglos, de clase media, con un nivel de educación, ¿no? Por lo menos universidad. Es raro conocer a alguien que no tenga universidad y que no haya escuchado NPR. Es decir, NPR, como decía yo en un momento, ¿no? Es un poco, en ese sentido hay cierto elitismo. Es un medio que todavía no ha llegado a la masa. Así es. Entonces yo les digo, por ejemplo, a paisanos míos que yo colaboro con NPR, dicen, what's that? NPR? ¿Qué es eso? ¿No lo conoces? Sí, algunos no. Sí. O sea, es un medio principalmente anglo, del mundo anglo. ¿Entiendes? Sí, claro, hay mucha comunidad latina, pero su mundo no es el mundo castellano, en español. Es el mundo anglo. Y sí escuchan radio pública. Y posiblemente escuchen podcasts, pero ese no es el gran público de los podcasts en Estados Unidos. Creo que es el público en general gringo, anglo. Esa es la realidad. Bien, pues vamos a ver, porque vamos a publicar esto en español. Y normalmente tus podcasts están en inglés. Normalmente, o más bien diría yo, sí, dependiendo de donde esté yo, dependiendo del tema, ¿no? Cuando, de vez en cuando, por ejemplo, cuando viajo, hago un podcast y lo hago en español. Si estoy en Colombia, si estoy en México, lo hago en español. Si estoy entrevistando a alguien, pues lo hago en español. Claro, las entrevistas en Sí. español, Pues sí. pero finalmente cuando te diriges al público es un público norteamericano. Sí y no. Porque me he dado cuenta que mis podcasts lo están escuchando en varias partes de América Latina. Hasta estaba viendo que tenía yo unas radioescuchas, por ejemplo, quizás porque sea el flamenco, pero bueno, publiqué un podcast hace como 4 meses de una entrevista que le hice a un guitarrista flamenco, se llama Vicente Amigo. Y ese podcast no lo creía yo. Tenía yo radioescuchas en Japón, en Alemania, en Inglaterra, en Ghana, en África. Tengo radioescuchas en Ghana, podcast escuchas. Yo jamás me, ¿entiendes? Ese podcast fue una entrevista que le hice en radio, en un programa de radio que tenía yo, y la edité, de manera que ya no escuchabas menciones al evento, del concierto. Entonces, wow, la lancé y todo el mundo la estaba escuchando en todas partes. Me sorprendió. El podcast fue en inglés y español, porque él hablaba, me respondía a las preguntas. Había una chica que estaba traduciendo, que no hacía una traducción muy buena, pero bueno, hacía la traducción. Entonces mucha gente lo escuchó en inglés y en español. Fue una cosa así rara. Incluso en Ghana. Incluso en Ghana. ¿Qué idioma hablan en Ghana? Pues bueno, entienden el inglés, no, porque fue colonia británica. Ok. Pero les gusta mucho la música latina en África. Eso lo sé. Especialmente África del occidental. Todo lo que es Mali, Senegal, la Costa de Marfil. Hay mucha música que la escuchas y piensas que es de Cuba. Sí. De las Antillas. Sí, ahora grabé, por ejemplo, un podcast. Vine a mi tierra, allá a Veracruz, México, en marzo, abril. Le hice una entrevista a unos músicos de ahí de mi tierra, de Jalapa, de la capital de Veracruz. Lancé el podcast y resultó que la mayoría de los que estaban escuchando estaban en Venezuela. Le decía, Venezuela. sí, ¿por qué? Y le dije a este amigo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué tantos? Dice, sí, tenemos muchos fans en Venezuela, la banda está. Ah, bueno. Conexiones raras como la que ocurre entre el vallenato colombiano y Monterrey. Y la cumbia, que muchos creen que es de Monterrey y otros dicen, no, es colombiana, y al final se disfruta igual, salvo la del sur, la chilena y argentina, que sí es bien distinta, pero bueno, para mí es distinta.
Pero muchos dirán, es la misma cumbia. Sí, la cumbia siempre será colombiana. Y yo lo he dicho y lo repito. Colombia enseñó a bailar América Latina. Punto. Por la cumbia. La cumbia nos dijo a los latinoamericanos, vamos a gozar la música negra. Desde Lucho Bermúdez para acá. El maestro Lucho Bermúdez. Sí, después vinieron pues todos estos, ¿no? Los hispanos y los no sé qué y luego pues toda la onda de los 60s, Alfredo, ¿cómo se llama? Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez, los corraleros de Majagual, y bueno, y el vallenato también, ¿no? Y toda esta música que nosotros escuchábamos, yo escuché de niño, yo empecé a bailar cumbia, a bailar con cumbia, te puedo decir. Grupos mexicanos que ahora escuchaba en una tienda ahí en el centro, en la tienda esta de Discos Vértigo, escuchaba yo unos grupos, digo, oye, esto parece mexicano. Dice Humberto, no, dice, esto es de aquí. Le digo, claro que es de aquí, pero le digo, estas son referencias que las tengo desde niño. Rigo Tobar era una copia de las bandas de Medellín, ¿entiendes? Sí, ¿verdad? Sí. Rigo Tobar, el de Matamoros. Espérate, ¿cuál era la canción famosa de Rigo Tobar? Tenía muchas. Una sirena. Sí, La Sirenita. La Sirenita, El Testamento. Bueno, pero también se hizo famoso por La Múcura, que es colombiana. El Testamento también. Rosa Valencia. El Testamento. Rigo Tobar. No, el Testamento vallenato. Él hizo un testamento. Dejaste tu testamento porque algo se está cayendo. Él hizo un testamento mexicano. Bueno, de él. Es otro testamento. Es otro testamento, sí. Un testamento distinto. Total. Pero bueno, sí, nosotros aprendimos a bailar con una música colombiana. Esa es la realidad. Antes de la salsa. La salsa vino después y es más, la salsa había que ser como de la universidad como para entender esa música, como que yo crecí yendo a la universidad y decías tú, wow, la salsa, wow, no sé, Rubén Blades, ¿qué onda? Como ¿le decían Rubén Blades allá? Sí, o Blades, ¿no? Rubén Blades, Héctor Lavoe, Willy Colón, ¿no? O sea, eran como nombres así como que esta música es compleja, ¿no? Eso es otra cosa, no, yo estaba bailando cumbia. Beto, muchas gracias por esta charla, por esta conversación, para aprender un poquito del mundo en el que vives, más allá de las fronteras de nuestra imaginación y de nuestros conocimientos, porque es muy curioso que los hispanos tenemos tanto en común y a la vez nos desconocemos tanto. Te puedo decir una cosa, yo adoro a tu país, yo amo a Colombia, me he enamorado de Colombia desde hace muchos años, pero últimamente vine una primera vez en Medellín, vine el año pasado a Vive la Música, que nos invitaron a una red de periodistas musicales. Me encantó Medellín, estuve 4 días. En abril vine pasé a Bogotá nada más un día, estuve en Valledupar 4 días. Pero a través de Humberto, a través de Daniel, Luis Daniel, a través de Jaime Monsalve principalmente, de Radio Nacional, he descubierto Colombia. Ellos me han abierto un mundo que estaba ahí, que ya conocía y que, repito, me enseñó a bailar de niño y que ahora lo aprecio, pero si quisiera yo que todo mundo viniera y conociera este increíble país que ustedes tienen, que tiene tanto que dar. Gracias, Beto. Muchas gracias. Y mira, en el café nos pusieron jazz latino. Latin Jazz. Eso. Bien. Gracias, Beto. Muchas gracias a ti. Nos damos la mano. Bien. Si oíste la hora completa de conversación con Beto Arcos, seguramente vas a querer saludarlo. En Twitter, @ArcosBeto, con doble T. @ArcosBeto. Salúdalo y dile que lo oíste en la entrevista en elsiglo21eshoy.com.